Bueno, como si hiciese falta presentarlo, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidos a la primera jornada importante de Benituce, nuestra trovada de literatura histórica. Hoy para Benituce es un placer que venga alguien con una persona tan interesante como es Carlos del Amor. Y no quiero entretener más porque queréis escucharlo a él. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, pues agradeceros vuestra presencia. La verdad es que es... aquí, ahí. La verdad es que es algo abrumador y bueno, unas palabras en agradecimiento ya no solo a los responsables de Somnis de Papel, sino ya a todos vosotros por estar aquí y hacer pues unión y estar en este acto tan importante, sobre todo dadas las circunstancias que hace unos cuantos meses habéis pasado, así que bueno, un aplauso para todos vosotros. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar ya. Bueno, lo acaba de decir ella, Carlos del Amor, la verdad es que es una persona que no tiene, o sea, no hace falta mucha presentación porque prácticamente si no, o sea, no habría venido toda esta gente a verte. Y empecemos un poco con las preguntas. Empecemos por el principio, por ese correo electrónico que recibes a tu, intuyo, saturada bandeja de entrada, en el que hay un mensaje que de repente te llama la atención y que destaca sobre todos los demás, en el que en el asunto lleva por título pues, el sueño de cualquier periodista cultural, que es Retrato inédito de Velázquez, ¿no? O sea, háblanos un poco. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un día importante para mí estar aquí, no en Valencia, sino sobre todo estar aquí con vosotros. Era una de las citas más esperadas para mí de la presentación del libro, de esta gira o de esta vorágine en la que me veo inmerso cada vez que saco un libro, pero me apetecía mucho estar aquí con todos y bueno, intentar que la cultura, la literatura y tal acompañe cuando hace falta que por lo menos acompañe. Así que gracias por invitarme, gracias a Somnis de Papel también por llamarme y pensar en mí y nada, que pasemos un rato agradable en el que todo lo no sé si malo, pero todo lo que ha habitado vuestras cabezas, probablemente muchos o cabezas de muchos durante los últimos meses, pues quede fuera durante un rato y sea la palabra la que gane durante un rato la batalla. La pregunta era... el correo electrónico. Sí. Sí, así empieza el libro. El libro empieza con un correo electrónico que recibo hace un tiempo, en el que se me dice que se tiene un cuadro de Velázquez, un coleccionista que dice tener un cuadro de Velázquez y que es la novia de Velázquez, que es Juana Pacheco, su novia primero, mujer después. Y a partir de ahí yo me pongo a investigar y me pongo a intentar reconstruir la historia o reconstruir el retrato robot de quién puede ser la mujer retratada, de si puede ser Velázquez el que lo pintó y a su vez también conocer al coleccionista y a su vez ser yo un personaje del libro, porque es una especie también de cuaderno, de bitácora mío, una especie de diario de lo que me va pasando durante esos meses mientras voy investigando este cuadro. Es una novela muy de autoficción. De eso quería comentarte porque situándonos en este comienzo, más que un cuaderno de bitácora, la verdad es que a mí me asemejas más como una especie de detective que va investigando todo lo que tenga que ver con ese cuadro e intentar arrojar luz al respecto. Y me gustaría que a los presentes nos describieras un poquito cómo es ese cuadro, porque no sé si aquí se ha leído alguien allá el libro, pero vamos, o sea, que nos describas un poquito cómo es ese cuadro. Bueno, es un cuadro en el que se ve a una dama, un retrato clásico de busto, en el que se ve a una dama con un peinado imposible. Es un peinado del siglo XVII, a la moda, estos peinados tan rocambolescos que ahora mismo pues, nos daríamos la vuelta en la calle para mirarlo, pero entonces era un peinado a la moda. Es una dama con una mirada amable, una mirada empática, una mirada que te sigue, una mirada que te persigue. Es una mirada que está mirando a alguien que le tiene cariño o a alguien a quien conoce, creo.
debe tener unos 15, 16 años. Entonces, en aquella época una mujer, ahora sería una adolescente, pero entonces era una mujer, y según su coleccionista, entonces era novia de Velázquez, que es verdad que Velázquez conoció muy pronto a Juana Pacheco, que era la novia que conoció en el taller, que era la hija de su maestro. Pero, ¿sí? ¿Me dejas el libro? Sí. Pero bueno, este es el ojo de ella, el ojo que asoma en esta cubierta, que es una cubierta en sí, que es un cuadro que ha hecho un artista, se llama Lino Lago, que ha vuelto a dibujar el ojo de la dama y la ha metido en ese lienzo, y la mirada de ella está dentro. Si lo tenéis el libro, quien tenga el libro verá la mirada de ella, que está aquí. Esa mirada que aquí está como muy primer plano, con esos surcos que a mí me gustan mucho siempre que crean las obras de arte. Es una mirada, yo creo que llena de dulzura, de empatía, y que ahora lo que busca en realidad es ser mirada, ser vista, ser reconocida, que es lo que pasa con muchas mujeres a lo largo de la historia. Y entonces es un juego que también he querido hacer, que no es un juego por desgracia, que es sacar a la luz a una mujer que probablemente el olvido se ciñó sobre ella por ser mujer. Claro, y hablando de mujeres, en esa época seguramente habrían también pintoras y... Claro, por eso, sí, por eso que Juana Pacheco probablemente, si fuera Juana Pacheco, la novia de Velázquez, hubiera pintado, seguro, porque ella creció en el taller de su padre, y entre pigmentos, y le gustaba pintar, pero ser mujer era más rentable o reconocido que firmara Velázquez o que firmara su propio padre. Entonces nunca lo sabremos. Hay mujeres que por suerte hemos podido rescatar porque ha habido documentación o ha aparecido documentación, pero hay otras que ni siquiera sabremos nunca si pintaron, y este es el caso de Juana, que salvo que aparezca un documento en algún lugar muy fehaciente, nunca sabremos si pintó. También, volviendo un poco a la investigación, me gustaría preguntarte si disfrutaste, evidentemente disfrutaste, pero es que se nota que disfrutaste haciendo esta investigación, y quería que nos contaras un poco alguna anécdota o algunos problemas que a lo mejor te surgieran a lo largo de esta investigación / escritura del libro. Sí, disfruté mucho porque al final es una crónica periodística grande, una investigación en la que se van abriendo puertas, conforme se abre una puerta se cierra otra, pero se abre otra en otro que no esperabas, y eso es lo bonito, ¿no?, de las investigaciones, el conocer el cuadro, el ir a ver el cuadro, conocer al coleccionista, conocer a expertos de medio mundo que te puedan hablar de Velázquez. Tengo la suerte de conocerlos de verdad y haber podido ir a grandes museos a que me hablaran de ese cuadro. Entonces ha sido una forma de hacer turismo maravillosa, ¿no?, el seguir el rastro de esta mujer. De hecho, el libro ya está terminado, pero yo seguiría escribiéndolo. Es decir, porque me siguen pasando cosas. Esto pasa mucho cuando, o sea, si de repente una familiar se queda embarazada, no dejas de ver embarazadas por todos lados. Pues yo ahora no dejo de ver a Velázquez por todos lados. Entonces, claro, porque tengo el foco de atención puesto en él. Entonces abro el ordenador, descubierto un Velázquez de no sé dónde, voy a no sé qué ciudad, te voy a enseñar. Y esto me pasó este fin de semana. De eso te quería hablar, que recientemente has publicado, creo que yo lo vi en Instagram, que parece ser que hay un posible parecido, ¿no? Bueno, no sé si es un posible parecido. Es que lo bueno del libro es que hemos reclutado muchos lectores, se están convirtiendo en investigadores conmigo. Y están empezando también a obsesionarse. Sí, como que te mandan, me mandan mensajes, me mandan cosas y me escriben pistas de dónde han podido ver también a la dama y tal. Entonces el último fue en un cuadro Orihuela, que es un Velázquez, el único Velázquez que está fuera de una gran ciudad, digamos, o alejado de los grandes circuitos museísticos, que está en el Museo Diocesano. Y es verdad que hay una figura ahí en un segundo plano en ese cuadro que se parece muchísimo a esta chica del cuadro, lo que sería un paso de gigante en la investigación, descubrir que Velázquez de verdad la pintó, ¿no? No lo sé,
si será o no, pero desde luego se parece mucho. Entonces está bien porque estamos reclutando mucha gente que se está sumando a esta moda bueno, a esta moda no, a mi investigación. Y está buscando a Juana, la está buscando entre sus pinturas, va viendo, va buscando. Entonces, bueno, está bien porque estamos mirando todos juntos y es muy bonito, ¿no? Pensar que hay gente analizando cuadros. Y lo que me dice mucha gente es que el libro lo lee y buscando cuadros, buscando obras a las que me refiero para ver qué es verdad y qué es ficción, ¿no? en el libro. Entonces eso es muy divertido. Luego también el libro es también una especie, o al menos lo he leído yo, como una especie de homenaje a todos, pues eso, a estas personas que trabajan en los museos, en los archivos, en los laboratorios de restauración, en las colecciones particulares, en las subastas, en todo ese entramado relacionado con el mundo del arte que tú ya conoces bastante bien, ya no solo por tu trabajo como periodista cultural, sino también por la propia investigación del cuadro. Y me gustaría que me comentaras un poco qué hay detrás de todo este trabajo de autentificación, cuán de laborioso y complejo puede llegar a ser. Pues es que yo el trabajo de autentificación lo conozco por lo que he investigado, pero no por... O sea, es al final el que tiene la potestad de decir que un cuadro es de alguien son 2 o 3 expertos en el mundo y normalmente cuando lo dice un experto, el del otro ala, como pasa en este país y como pasa en la vida en general, va a decir que no lo es. Entonces, normalmente hay también polarización en torno a la autoría de los cuadros. Entonces yo asisto como un espectador a esta disputa de autorías, porque pues, hay cientos de cuadros que a principios por ejemplo, del siglo XX eran Velázquez, luego dejaron de ser Velázquez, luego han vuelto a ser Velázquez y luego no han sido Velázquez. Bueno, pues es un juego del arte, depende de la moda, pero esto es como el que construye un centro cultural y viene otro partido político y coge y lo tira porque lo ha construido este. Pues esto pasa, ¿no? Y pasa también en el mundo de las autorías. Yo lo que veo es una mirada velazqueña en esta dama. Lo que veo es una mujer que mira a alguien con delicadeza y con ternura y que probablemente conociera al pintor. Luego son los expertos los que tienen que hablar y hay expertos que me dicen que es un muy buen cuadro, hay expertos que me dicen que podría ser Velázquez, hay expertos que me dicen que no y hay expertos que lo que les interesa más es, como a mí, conocer quién es esta chica, que es indudable que en un momento del siglo XVII, a principios del siglo XVII o a primer tercio, se sentó en un lugar y fue pintada. Y a mí eso siempre me resulta muy enigmático, ¿no? Saber que esta mujer fue pintada de verdad. Hoy en día habría fotos, tendríamos cientos y cientos de fotografías, de documentación, sabríamos quién es, sabríamos cómo baila, cómo viste, y dónde se hizo ese peinado imposible, en qué peluquería, sabríamos todo, pero ahora no sabemos nada. Y luego también, a raíz de esto que acabas de comentar, es paradójico que de Velázquez conozcamos todas sus obras, pero sin embargo, en lo que es el apartado biográfico, tenemos, o sea, sí, hay estudios, pero no conocemos nada, dilo. Claro, o sea, por ejemplo, de la época en la que tú has decidido investigar, no conocemos a este joven Velázquez, o apenas. No conocemos ni al joven, ni al mayor, ni al intermedio. Conocemos muy poco a Velázquez, que es el más desconocido de los conocidos pintores. Es decir, tú vas a la calle ahora, o si aquí pedimos opinión, todo el mundo cuando digamos, dinos 5 pintores, los 3 pintores que más te gusten españoles, pues Velázquez va a salir seguro. Pero luego dices, dime algo de la vida de Velázquez. Entonces ya ahí ya las contestaciones bajarían mucho porque se conoce muy poco. Es un gran desconocido. Él es como si se hubiera empeñado en borrar su rastro. Como ahora se borra la huella digital, pues entonces él ha borrado la huella archivística. Y no ha dejado rastro de su vida. Y luego encima lo hemos protegido un poco. ¿Y a qué crees que debe ser? No sé, no creo que haya matado a nadie, pero pues tampoco lo sé.
pero lo que sí sé es que es un tipo que fue muy pronto pintor del rey, eso ya es interesante. Viajó a Italia, que entonces era un poco frecuente, y cuando viaja a Italia en el segundo viaje tiene un amante, tiene un hijo, el hijo queda allí en extrañas circunstancias, muere el niño, muere siendo un niño, todo eso se ha escrito poco, ha permanecido muy oculto, ¿no? Como si no se quisiese hablar de esa parte de la biografía de Velázquez. De Velázquez solo sobrevive su pintura, que está muy bien, que es enorme y su pata pictórica es brutal, ¿no? Pero es verdad que su vida, es decir, de los artistas, al final un artista es también su vida, ¿no? Y cuando hablamos de Rembrandt, todos sabemos que escribió cartas a Saskia y el desamor, y murió y él la lloró y se arruinó y vendió todo y él se autorretrata muy triste y medio decrépito, y de Velázquez no sabemos nada. Velázquez solo nos mira altivo desde las meninas y hablando de esa altivez, es que investigando un poco he descubierto, o yo es algo que no sabía, y es que Velázquez no firmaba sus obras. No. Entonces yo te quería preguntar, ¿esto es chulería o a ver si Javier Olivares no se te equivocó en su retrato del pintor en el Ministerio del Tiempo? No, bueno, Velázquez no firmó alguna, pero luego dejó de firmar. Era el pintor del rey, ese es el pintor del rey, el único pintor del rey. Bueno, pues ya con eso estás firmando, ¿no? Al final yo creo que estaba por encima de la firma, ¿no? Y que él intuía que se sabía que era un Velázquez solo con verlo, que es una muestra de seguridad grande, ¿no? Él llega muy pronto a Palacio, medra muy pronto en la corte y llega a ser pintor del rey prontísimo, gracias a su suegro también. Y lo que pasa es que pinta muy bien y termina en lo más alto, pero no le hace falta firmar, yo creo. Creo que no firma, lo cual dificulta que yo haya escrito este libro. Porque si lo hubiera firmado, hubiera puesto Diego Velázquez, ya está. Hubiera sido muy bonito. Te has referido a lo largo de esta charla a la mirada velazqueña. ¿Qué es la mirada velazqueña? ¿Nos la puedes describir un poquito? La del cuadro. La del cuadro. Pero, hombre, un poquito más... La mirada velazqueña es una mirada que te sigue, una mirada que da igual dónde... Es una mirada que yo creo que saben representar muy bien grandes artistas. Esa mirada que parece que te sigue donde estés de la sala. Es una mirada ligeramente estrábica, en el caso de la mirada que representa Velázquez. Una mirada normalmente llena de orgullo y de personalidad, que yo creo alcanza su máximo exponente en el retrato de Inocencio X que hace en Roma, que hace al Papa, que es ese retrato que cuando le da la vuelta al Papa dice demasiado verdadero, porque le impacta mucho. Entonces yo creo que esa es la mirada velazqueña, es una mirada muy reconocible cuando la ves, y que luego hay otros artistas que hacen mirada velazqueña, pero no es del todo... Casi. Es un casi. Quiero y no puedo. Sí. Voy a entornar un poco aquí esta puerta porque me está dando aquí... Sí. Voy a coger yo un frío aquí en el... No del todo, pero... Un poquito solo. Así, déjalo así. Sí. ¿Queréis queréis matarme? Me estaba dando aquí. Es que esto es la... Sí, exacto. Leyendo tu libro me ha surgido la pregunta de si, cambiando un poquito de tema, pero también en relación con el arte, si lo que da valor al arte es quien lo firma. Y hasta qué punto la autoría es determinante para que la obra trascienda artísticamente, históricamente, intelectualmente, etc. Y si, de alguna forma, teniendo todo esto en cuenta, el arte está actualmente, y desde hace tiempo, contaminado por el marketing. Bueno, es que la sociedad es marketing. Es que al final nuestra mirada... Cuando ve que un cuadro es de Velázquez, lo va a mirar diferente. De hecho, si esta chica fuera de Velázquez, la hubiera pintado a Velázquez, pues
el cuadro estaría en un museo, lo miraríamos y diríamos, mira la mirada velazqueña, mira qué maestría pintando el pelo, mira qué tal, y ahora no lo decimos porque todavía no estamos seguros de si es de Velázquez, pero el máximo ejemplo fue el Caravaggio que se subastó, que se expone ahora en el Museo del Prado, que está en 1.000 euros, valía 1.000 euros, 1.200 euros. Es decir, que si hubiéramos hecho aquí un crowdfunding lo hubiéramos comprado entre nosotros y ahora vale 36 millones de euros y se pone en el Prado. Entonces, ese mismo cuadro estaba colgado en una web de la sala de subastas y era un buen cuadro. De repente vale 30 millones de euros, se demuestra que es Caravaggio y entonces esa pincelada maestra, esos claros oscuros que domina como nadie la escena, pero sí es el mismo que estaba hace un mes ahí a 1.000 pavos. Entonces, eso cambia mucho y yo eso lo he visto, porque lo he visto he recuperado artículos de cómo se habla de una obra antes y cómo se habla de una obra después del reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando lo lees, pues produce un poco de bochorno, pero es así, a nosotros mismos somos esclavos de eso, a nosotros mismos entramos en una tienda y vemos un abrigo mal colgado y tal, 25 euros, abrigo, barato este abrigo, ¿no? Pero ese mismo abrigo lo pones en una tienda bien colgado, vale 400 euros y decimos, es que se nota el tejido. Entonces, esto es que nuestra mirada está contaminada por muchos componentes externos que nos hacen ver las cosas de otra manera. Y supongo que las redes sociales pues también han influido en este tema, ¿no? Bueno, es que en las redes sociales yo creo que poco arte hay. No. Desarróllalo, por favor. No, quiero decir, ver un cuadro, ya no se ve un cuadro en una red social. Con la inteligencia artificial ya de por medio ya... Bueno, a mí es que la inteligencia artificial, pero no, para mí la inteligencia artificial es lo de menos, para mí es la inteligencia emocional. Y esa no la encuentras muy poco en redes sociales, ¿no? Ya cuesta encontrar la inteligencia, a secas. Entonces, bueno, yo las utilizo para anunciar este acto, para reunirnos, para vernos, para debatir con quien quiera debatir un poco, pero ya está, tampoco vamos las redes sociales son una herramienta maravillosa cuando se ha sabido utilizar. Lo que pasa es que ahora es que dices llueve y mentira. Dices, hace sol, no, si lo estoy viendo, da igual, no lo hace. Entonces, bueno, tampoco no puedes entrar a debatir con todos los piraos que hay. Y sobre todo cuando el dueño es el máximo pirao de la red social. Entonces, bueno, pero utilízala y no te creas todo lo que ves. Hay una frase que se le suele atribuir a Hobbes, aunque hay constancia de que ya se había utilizado con anterioridad y que me encanta, y que dice así: primero vivir, luego filosofar. Siglos más tarde, un profeta de esta tierra, como fue Rafael Chirves en su novela La orilla, que tiene muchas reminiscencias a lo que ha pasado en lo de la Dana, la adaptó premonitoriamente y que, por desgracia, por estas tierras, pues como acabo de decir, se ha seguido prácticamente al pie de la letra. Primero sobrevivir y luego filosofar o hacer arte. ¿Hasta qué punto crees en el poder sanador de la cultura? De la pintura en este caso. Es que lo malo es creer que la cultura es la que tiene que aportar las soluciones, cuando tienen que aportar las soluciones también gente a la que se le paga para que aporte las soluciones y gente que es la que debería tenerlas en sus manos. Pero la cultura es una creadora de burbujas donde se puede ser feliz. Y ahora mismo estamos aquí hablando tranquilamente, parece que hay menos ruido. Hay como una calma que por lo menos durante un rato igual todos estamos en armonía, nos reconforta y es por un hecho cultural. Entonces yo creo que la cultura sanar, no sé si sana, ojalá sanara cosas. Lo que sí creo es que acalla el ruido un poco y que lo mengua o lo hace más llevadero en determinado momento, y que durante una hora visitando un museo eres ligeramente feliz. Y durante 2 horas en una sala de cine eres ligeramente feliz y encima no te habla nadie. Y durante 1 hora leyendo estás viajando a otro lugar, metido en un libro. Y yo creo que eso, bueno, no sana, pero sí te ayuda a reconstruirte de los días en los que no salen las cosas.
y a lo mejor al final del día ver una película o leer un rato te puede ayudar a paliar lo mal que ha ido la jornada. Entonces, ayuda a eso. Sanar, bueno, probablemente no va a cambiar la sociedad, no va a reconstruir casas, aunque contribuya por acciones, pero no va, y tampoco es su cometido. El cometido es de otras personas. ¿Veremos el cuadro de una dama desconocida colgado en algún museo? Pues no lo sé, ojalá. Ojalá. ¿Tenéis qué museo hay por aquí cerca? Bueno, tenemos el de Bellas Artes de Valencia, no sé, que le pegaría más. San Pío V. Sí. Tenía que haber ido a ver un cuadro allí. Bueno, debería. ¿Por qué? Porque es un buen cuadro. ¿Y por qué debería también? Porque es un cuadro que no ha sido visto, que durante 400 años ha permanecido en un ostracismo. Y porque podría ser un exponente de obras que por una mala suerte, por un golpe de mala suerte no han llegado donde otras, que es lo que es la vida, en realidad. La vida es haber cogido este camino un momentito y en vez de haber cogido no has cogido el otro y te ha ido peor o te ha ido mejor. Pues este cuadro cogió este camino, que era un camino más lleno de piedras. Y no ha terminado en ningún museo ni nada, cuando hay cuadros peores que se exponen. Pero sí, podría ser un cuadro que se expusiera como representante de obras que no encontraron su lugar hasta muy tarde. Luego también quería preguntarte tu relación con el coleccionista que te propone esta... Bien, ¿Sí? Bien, me escribe, mira. Ayer me escribió, me llama, está ahora un poco tocado de salud, pero me escribe, él me dice, oye Carlos, yo he pensado que mejor que en el Prado el cuadro cuelgue en no sé qué, digo. He pensado que... El cuento de la lechera, no sé qué, he pensado que no sé qué. Él tiene una teoría bonita y es que ojalá hubiera sido, ojalá fuera, que está la Joven de la Perla en el norte, la Gioconda en el centro y esta es la del sur. Entonces, que es la Santísima Trinidad de las mujeres del arte. Y bueno, pues yo encantado, ojalá fuera así. ¿Y qué le ha parecido el libro? Bueno, no le ha disgustado. El otro día me llamaba y dice, mi madre no era... Dice, bueno, sí era. Pero bueno, no le ha disgustado, ¿eh? Yo creo que le ha gustado, no le gustaba nada la portada, porque no se enseñaba a las chicas del todo. Y él quería que fuera la portada entera, que se llamara La novia de Velázquez, el libro. Que era directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos cuando podemos decirlo directamente? Entonces, bueno, pues no le hicimos caso y eso no le gustó, pero bueno, ha colaborado. Yo le dije que claro, que no iba a comprar su teoría al 100%, que un periodista lo que tiene que hacer es no solo hablar con una persona, sino abrir el círculo y hablar con muchos, que es lo que he intentado hacer para construir el relato. ¿Vas a continuar por este camino iniciado con el presente libro? ¿Tienes algún otro cuadro en la recámara? Tengo muchos cuadros, pues es que no paran de llegarme cuadros. Sé que mi ejército no para de mandarme cuadros y no para de darme trabajo a la gente. Me manda mucha gente. Mucha gente me manda cuadros, me manda cosas y me dice que tiene un Velázquez, un X o un tal. Bueno, no lo sé, el camino no lo tengo claro, el camino futuro. Esto es un camino entretenido, bonito, que me lo he pasado muy bien, pero no sé, los caminos también de vez en cuando tienen que variar. Es verdad que el arte me gusta mucho y me siento cómodo escribiendo sobre arte. Y hablando de arte, esto ya es una pregunta un poco más personal, pues ya no tiene por qué ser un cuadro de Velázquez, pero confiésanos, ¿cuál es tu cuadro favorito? No tiene por qué ser de Velázquez, no, si es de Velázquez, pues también. No es de Velázquez, no. No lo sé, a mí me gusta mucho El perro semihundido de Goya, porque es un cuadro que no tiene nada, es una enorme mancha marrón y un perro abajo mirando hacia arriba, que en un principio miraba un pájaro que luego se borró. Me gusta mucho porque representa mucho, me parece muy potente metafóricamente, simbólicamente, políticamente, y me parece muy representativo de muchas veces la sociedad.
Me gustan mucho los cuadros de Hopper, porque representan también mucho la soledad, la angustia, el desasosiego, ¿ves? La alegría de la huerta soy. Me gusta porque representan todo esto muy bien. Y me gusta mucho Clara Peters, que la descubrí tarde, como casi todas las mujeres pintoras, que era un artista que empezó a pintar lo que tenía y se hizo célebre, y encima me gusta mucho ir al Prado y descubrir su autorretrato en los reflejos de un jarrón, como diciendo, aquí estoy yo también firmo y paso a la posteridad. Bueno, me gusta mucho Picasso, porque creo que es el artista, yo creo, más importante de la historia de España, el artista pictórico, el pintor más grande, yo creo, de nuestra historia, creo que es Picasso. A la par de Velázquez, pero quizá un pasito por delante, porque fue un tipo que cuando pintaba como nadie cambió totalmente su manera de pintar e inventó otro género, y ya está. Me gusta Sorolla también. Oh, estaba ahí, estaba rápido ahí, Me la estaba aquí creo que la gente se hubiera cabreado, me la estaba jugando. Ahora abrimos... He hecho muchos reportajes de Sorolla, y he hecho mucho. Abrimos un breve turno de preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Carlos del Amor, ahora está, disponible. Yo te quería preguntar, porque me encanta, te sigo hace un montón de tiempo, ¿qué opinas del Bosco? El jardín de las delicias. Mira, yo también me encanta. Me gusta, sí. Es el cuadro en el que más tiempo pasa la gente cuando va al Museo del Prado, porque nunca lo terminas de ver. Sí, además es un cuadro muy complejo, porque me parece muy sencillo y que a los niños les gusta, pero es un cuadro muy complejo, con el purgatorio, con el infierno, con el cielo y con todo lo que ello lleva. Sí, es un libro, en el fondo es un libro, me gusta, quiero decir, sin ser mi cuadro preferido. Te gusta, es tu preferido. Pero es lo bonito del arte, que cada uno tenga su tal, pero bueno, pues sí, pero me gusta, me parece muy entretenido de ver. Nada. De Sorolla sí. ¿Qué se dejó de hacer ese gran programa y si se va a volver a hacer? Pues no lo sé. La entrevista que le hiciste a José María García en Vallecas y la otra a un tema del cáncer en un sitio acristalado con 4 personas. Eran donantes. Sí. Entonces, un gran programa, Televisión Española se lo carga, ¿se va a volver a hacer? ¿Lo vas a volver a hacer tú? Bueno, no lo sé, estamos ahí pendiente, no lo sé si se volverá a hacer o no. De momento estarán, imagino, estudiándolo, no tengo noticias. Entonces dices, te gustaron 2 dice 40, Te gustaron 2 dice 40, con espectadores como tú no se va a volver a hacer. Hombre, tenía que haber dicho me gustaron alguno más. Como primera temporada. Esperas una segunda temporada. ¿De qué? No, en ciertos artículos, en ciertos prensa, aparece como que es la primera temporada de lo que es el programa. Son 40 episodios, evidentemente. Sí. Pero claro, hoy escuchas primera temporada y entonces esperas una segunda temporada. Estamos siempre a la espera, eso sí que... Bueno, a ver si la hacemos o hacemos algo parecido. Nada, escribe. Hay ahí un buzón de sugerencias. No, seguro. Yo estoy muy bien tratado en la tele y si ojalá se haga porque era un regalo de programa. ¿Una pregunta más? Sí, mira, algo que has dicho ahora en tu intervención, ¿tú crees que, me ha parecido a mí, piensas que el mejor arte se crea desde la melancolía? Bueno, Sabina me dijo, y lo ha dicho alguna vez, que las mejores canciones son de desamor. Es decir, cuando estás bien, que escriba otro la canción, que yo voy a estar bien. Claro, es decir, cuando estás bien te dedicas a disfrutar.
Cuando no, pues no te apetece salir y dices, ¿qué hago? Pues escribo. Sí, siempre desde yo creo que el desamor, la melancolía, la nostalgia, es un territorio muy literario, muy artístico. Pero vale también para la pintura, como has comentado lo de Rembrandt, que se autorretrataba sí. como un espejo de... Rembrandt es uno de los más melancólicos de los artistas que yo he estudiado. Es un tipo que está constantemente autorretratándose y viendo su estado de ánimo pasar. Hay retratos, os animo a buscar autorretratos de la última época y le veréis, es demoledor verle al principio y verle al final, se ve su vida pasar por delante de su cara. Sí, indudablemente yo creo que vende más. O sea, yo es que creo que la derrota es más literaria. Por eso también a mí me gusta, en el fondo, esta novela es de un cuadro derrotado, de un coleccionista derrotado, de un historiador del arte derrotado, de un escritor derrotado. O sea, todos somos una panda de derrotados. Una canción de banda de rock. Sí. Canciones de amor de las bandas de rock. Claro, pero nadie canta. O sea, es muy difícil escuchar una canción de estoy enamorado y salgo al parque de la mano de mi novia. No. Dice quién me ha robado el mes de abril. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. A ver. Venga, sí, pregunta. Pregunta. Que van a hacer ahora porque empieza ahora en Valencia, y es que una pintora, no sé, muy conocida, Rita Cabellut. Sí, pues muy conocida, está bien, a mí me gusta y además está muy bien porque el reconocimiento público va subiendo mucho. Tampoco la conozco en profundidad porque no la he entrevistado nunca, no me ha tocado nunca hacerla, pero bueno, todo lo que sea exposiciones y además reivindicar la figura de mujeres pintoras. Sí, lo he oído hoy. Vale, y con esto finalizamos el acto. Muchas gracias. Me preguntan, ¿voy a firmar? Sí, eso es lo que iba a decir. Por eso, ahora estará Carlos firmando abajo. Sí. Recordaros que después estará Sento Llobey y Elena Uriel presentando su cómic Días sin Escuela. Y nada, yo sí que quería daros las gracias a todas y a todos por haber venido. A Carlos por hacer el esfuerzo de venir aquí a Benetúser y a Andrea porque siempre la meto en este tipo de cosas. Así que nada, muchas gracias.